Buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a la reunión de este grupo, que es básicamente nuestro propósito es estar preparados para esta oportunidad que es el plenilunio de Huesac y reflexionar sobre el próximo concilio de Shambhala 2025, crear un punto de tensión y a través de un esfuerzo grupal concentrado, en la medida que meditamos y reflexionamos sobre lo que puede significar este evento para nosotros como humanidad. Vamos a iniciar entonces con el encendido de la vela, respirando profundamente, elevando la conciencia. Vamos a invocar a las fuerzas de la luz. Que las fuerzas de la luz iluminen a la humanidad. Que el espíritu de paz se difunda por el mundo. Que el espíritu de colaboración una a los hombres de buena voluntad donde quiera que estén. Que el olvido de agravios por parte de todos los hombres sea la tónica de esta época. Que el poder acompañe los esfuerzos de los grandes seres. Que así sea y que cumplamos con nuestra parte. Oh. Antes de iniciar las actividades del día, lograr la quietud interna y ver al yo como alma. Ponerse a disposición del alma. Ponerse a disposición de la humanidad. Ponerse a disposición del grupo. En silencio y con plena intención dinámica decir: en el centro de todo amor yo permanezco. Desde ese centro yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón a través de mi grupo y por todo el mundo. Enfocar la atención y dedicación. Ver el grupo al cual pertenece como un gran centro de amor y de luz, irradiando al mundo de los hombres, trayendo acrecentadamente alivio, luz, amor y curación. Reflexionar sobre el plan que debe llevarse a cabo y el servicio a prestar durante el día, hacerlo como alma, manteniendo al yo inferior personal en una actitud expectante, como atento servidor que espera instrucciones.
Entonces decid, la alegría del yo divino es mi fortaleza. El poder del espíritu del hombre triunfará. Las fuerzas de la luz controlan a las fuerzas del mal. El trabajo de los grandes seres debe continuar. Aquel que viene está en camino. El avatar se acerca. Para ello debemos prepararnos. Finalmente guardar un minuto de silencio dinámico. Tomen una inspiración profunda y abran los ojos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Hola, Nilita. En nuestro esfuerzo concentrado de WESAC, hemos visto sobre 1425 y 1525, ¿no? Y hemos percibido que en 1425 hubo el influjo del tercer rayo, del renacimiento, de las energías de la belleza y también de la relacionada con la primera iniciación, que es el nacimiento de Cristo en el corazón. Después hemos visto algo de 1925, que aquí no me acuerdo qué fue lo que ha dicho, pero sí, recordaba siempre la importancia de hacer esta comunicación, esta invocación de la fuerza shambhálica para expresar la voluntad hacia la síntesis y la voluntad para un proceder justo y legal. Y que hubo varias manifestaciones de la jerarquía desde aquella época. La gran invocación fue pronunciada por la jerarquía en 1425, pero nos fue dada en la humanidad solo en 1945. Y entonces Keith resalta mucho estos trechos de los libros del tibetano que hacen sobre la necesidad de hacer este impulso de la voluntad, de los valores, de gobernar según el plan divino. No sé si mis compañeras se recuerdan de algo más, porque aquí ahora nos toca 1625. ¿Por qué no retrocedes un poquito para mirar qué cosa ha hablado antes, a ver si algo pescamos, ¿no? La voluntad.
parece que no hay mucho escrito sobre este cónclave, dice, de 1525. ¿Era de 1425 o O 1525? sea, hemos visto el 1425 en la primera reunión y en la segunda, y Ah, hemos ya. terminado ya el 1425 y hemos leído 1525, que es este pequeño trecho. Podemos retomar desde 1525, no hay problema. No, veamos un poquito a ver qué otra cosa dice. Aquí trabaja, se han comprendido, parece que en 1525 ha habido un impacto para que haya naciones federadas. O sea, en esas épocas habían reinos, muchos reinos. O sea, no había Alemania, por ejemplo, no había Italia. Todos esos países eran pequeños reinados y también en el resto casi de los países de Europa. Entonces ya empezaron a querer formar naciones, da la impresión. Miren, la fuerza con Chambálica trabaja a través de esa comunidad de naciones federadas llamada Imperio Británico y expresa la voluntad hacia la síntesis y la voluntad para un proceder justo y legal. Ayudó al Imperio Británico a comenzar a consolidarse. La fuerza de la jerarquía puede expresarse acrecentadamente a través de los Estados Unidos de América, porque el reconocimiento intuitivo de las realidades subjetivas y el sentido real de los valores superiores pueden controlar y frecuentemente controlan los impulsos que rigen a este grupo de estados federados. Da la impresión que empiezan esos estados separados a unificarse. La Eh, voluntad, Mili, perdón. sí, solo para complementar, hay una película, una serie que está dando sobre Italia en esta época, cómo era tan dividida, ¿no? Y era reinada por grandes monarcas, o sea, familias, una familia que reinaba, digamos, toda Sicilia. Y así era todo dividido, pero en una familia estaba, digamos, acumulada toda la riqueza en cuanto el pueblo era bien pobre. Entonces, a partir de ese año ha habido justamente esas revoluciones, o sea, personajes como Garibaldi, que ha unido a toda Italia y ha consolidado un país bajo una sola bandera, ¿no? Saliendo de esa clase donde hay varios monarcas con sus tierras a una sola federación. Eso está muy interesante. Tal vez eso nos da una ilustración de cómo fueron ocurriendo justamente estas uniones de los países. Y también de este modo, Siham, se protegían esos pequeños estados, esos pequeños reinados de duques, de condes, de pequeños reyes, necesitaban más protección y uniéndose ya tenían mayor fuerza. Acuérdense que en esas épocas a veces venían pues hordas de o vikingos o estos ¿cómo se llaman? De las estepas, ya no me acuerdo cómo se llaman, y arrasaban, ¿no? Terriblemente. Entonces aquí dice, de esta manera puede verse la expresión de la influencia que ejercen los tres grandes centros mundiales. ¿Quieres saber, Celia, cómo se llama la serie? Se llama el leopardo, porque el leopardo era el apellido justamente del rey de Sicilia.
Es una serie de 8 capítulos, interesante porque ahí se va formando un país y van nombrando a senadores, pero ahí se ve también cómo realmente hay tanta diferencia en las clases, o sea, el rey con todo así, toda la riqueza, con una casa así de 50 habitaciones y el pueblo muriéndose de hambre, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un cambio muy grande para poder romper justamente estas diferencias, incluso para la misma política, ¿no? O sea, ya se va formando un solo Estado por el bien de todos, ya no es pelea de uno chiquitito contra otro, etcétera, ¿no? No, la monarquía ya comienza a decaer, digamos así. Es que también aquí, cuando cada cónclave, entran energías que nosotros no comprendemos, que producen efectos, sí producen en la humanidad, en el reino animal, en el reino vegetal y en mineral, o sea, hasta los reinos inferiores. Con mayor razón, producen efectos en nosotros los humanos. Entonces, seguramente también hay esa tendencia hacia la unificación, hacia la síntesis. Y me imagino que lo principal es protegerse. Tener mayor protección es siempre el primer paso. A ver, resultaría muy iluminador estudiar la historia de la tendencia hacia la fusión en el mundo, dice, moderno. Se descubriría que los primeros débiles indicios se percibieron alrededor del año 1575 de nuestra era, debido a que se permitió afluir esta fuerza cuando se la exigió en la conferencia centenaria de la jerarquía, o sea, como lo que nosotros vamos a tener prontito, celebrada en 1425, o sea, hace 100 años. Acuérdense que lo que se recibe hace 100 años se va haciendo efecto durante todo el ciclo, todo el siglo. Entonces, en escritos, bueno, no sé qué habrán dicho en esa conferencia, pero hay escritos que se refieren a esa conferencia. Y ahora pasaríamos a 1625, pero ya nos hemos dado cuenta una tendencia en ese siglo 1525. ¿Quién va a leer? ¿Estás por ahí, Anita? No la vi, Anita. Está Beatriz y abrió su micrófono. Ah, Beatricita. Sí, Bien. sí, puedo leer. Gracias. Buenas noches. 1625. Como bien saben, hay dos rayos menores en esta época, rayos de atributo, que afectan poderosamente el destino del género humano. Son el sexto rayo de devoción o idealismo abstracto y el séptimo rayo de magia ceremonial u organización. El sexto rayo comenzó a salir de la manifestación en el año 1625, después de haber ejercido un largo periodo de influencia, mientras que el séptimo rayo de orden ceremonial comenzó a manifestarse en 1675. Como resultado de un despertar espiritual que data del año 1625 de nuestra era, en que el énfasis se ponía sobre una educación más amplia y general y se acentuaba la rebeldía contra la imposición de la autoridad clerical, en la actualidad se ha intensificado grandemente la irradiación
irradiación desde el mundo de las almas, y el reino de Dios se está convirtiendo en parte corporativa del mundo externo manifestado, teniendo lugar por primera vez en la extensamente larga historia de la humanidad. El efecto de esta irradiación o aura magnética es ahora tan extenso que no es necesario hablar ya en términos de introducir el reino o su manifestación en la tierra, el cual se está manifestando y su aura mezclando con las auras mental, astral y etérico del género humano. Solo es necesario reconocerlo, pero, y este es un factor digno de observación, el reconocimiento está siendo detenido hasta que el reino de las almas pueda ser protegido de las estrechas pretensiones de cualquier iglesia, religión u organización. Muchos asegurarán, como lo hicieron siempre, que solo podrá entrarse en el reino de Dios por intermedio de su propio grupo separatista. El reino de Dios no es cristiano, ni budista, ni está enfocado en ninguna religión mundial u organización esotérica. Es lo que pretende ser simple y llanamente un vasto e integrado grupo de personas fusionadas con el alma que irradian amor e intención espiritual, motivadas por la buena voluntad y arraigadas en el reino humano, como el reino de los hombres lo está en el reino animal, por ser un derivado del mismo. Mira, que explicaran, por favor, sí, amo, Susanita. Les ruego, pero no es. Yo cualquier cosa que tenga que poner, voy a poner ahí. Comenzaremos un poco aquí desde el inicio. Nos dice que en 1625 hay dos rayos menores en esa época, que son los rayos de atributo, el sexto y el séptimo, afectando poderosamente al reino humano. El sexto rayo comenzó a salir de la manifestación en 1625, pues estuvo un largo tiempo de influencia, el devocional, ¿no? Entonces el séptimo rayo comenzó a manifestarse en 1675. Y esta salida de rayos y entrada de rayos es un proceso larguísimo. Estamos ahora sobre influencia del séptimo rayo, pero en esa época era el sexto saliendo y el séptimo entrando. Entonces, en ese despertar espiritual, nos dice aquí que se ponía una énfasis sobre una educación más amplia y general. Había una rebeldía contra esa imposición de la iglesia, del clero, ¿no ve que la iglesia católica vendía el cielo, los pedacitos de tierra, en fin? Entonces, poco a poco, el reino de Dios comenzó a manifestarse teniendo un lugar extensamente en la historia de la humanidad. Este reconocimiento del reino de Dios es una irradiación, es efecto de esta irradiación o aura magnética, que también puede ser del rayo que está hablando, ¿no? Y de este movimiento, ¿no?, de reconocimiento del reino de Dios, se está manifestando en la hora de la tierra, en la hora mental, astral y etérica. Es esta irradiación.
Entonces nos dice aquí el tibetano que es necesario reconocer y este reconocimiento dice aquí, el reconocimiento está siendo detenido hasta que el reino de las almas puede ser protegido de las estrechas pretensiones de cualquier iglesia, religión o organización. Aquí nos está diciendo que es necesario superar, ¿no? Este dominio de la iglesia, por lo que estoy entendiendo, no sé si están entendiendo diferente, porque nos dice, solo se puede entrar en el reino del Dios cuando se separa, cuando hay fin del separatismo. Porque el reino de Dios no es cristiano, ni budista, ni en una religión, ni organización esotérica. Hay que ir más allá de los dominios de los grupos, de las iglesias. Entonces, nos dice que este reconocimiento es simple y es relacionado a esta fusión con el alma que irradian amor e intención espiritual cuando están motivadas por la buena voluntad y arraigadas en el reino humano, como el reino de los hombres lo está en el reino animal por un derivado de sí mismo. O sea, el reino de Dios hace parte del reino de la humanidad, es un reconocimiento interno, no está separado aquí y allí, ni separado por iglesias ni por nombres. Eso es lo que estoy entendiendo. ¿Quieren Sí, completar? eso es lo, está diciendo así más o menos eso, pero se nota que aquí ha habido un impulso mental bastante grande en ese entonces. ¿Podías regresar un poquitito? Ujú. Ya volver muy bien. El efecto de esta radiación o Aquí. aura magnética es ahora tan extenso que no es necesario hablar ya en términos de introducir el reino o su manifestación en la tierra, el cual se está manifestando y su aura mezclando con las auras mental, astral y etérico del género humano. Solo hay que reconocerlo. A ver, veamos un poquito más atrás. Quiero saber Ya. qué más habla. Solo Ah, quiero clarificar por aquí. favor, te ruego. Sí, que la palabra reconocer está muy conectada con el desarrollo de nuestro mecanismo de respuesta, o sea, que Exacto. nosotros desarrollemos como seres humanos la percepción capaz de captar esas energías, porque en realidad todo está ahí, o sea, todo está ahí, todo es vida, pero nosotros como seres humanos estamos recién desarrollando nuestra percepción y captamos aquello que hemos, digamos, desarrollado, o sea, la misma vibración, hemos llegado a esa vibración de ese fenómeno, entonces ahí lo reconocemos. Mientras no estamos vibrando en el mismo nivel, no estamos reconociendo lo que está pasando. Entonces ahí está muy interesante, completando un poco, es eso, ¿no? El peligro de recibir una estimulación de un rayo como el séptimo, sin que nosotros como humanidad estemos conectados con el alma, ahí es un peligro, eso entendí. Y también, sí, muy bien, muy bien. Y también se nota que ha habido un despertar espiritual. Y cuando es espiritual, no solamente quiere decir aquello etéreo, etcétera. Ya empiezan a venir ideas. Hay un despertar mental también, porque todo lo que sea para mejoría se lo llama espiritual. Entonces, parece que en esa época la gente empezó a pensar más, empezó a, porque había énfasis sobre educación más amplia y general, pero había mucha imposición de la autoridad clerical, de la iglesia, que quería que se crea lo que su estrechez les decía,
porque muchas cosas los mismos de la iglesia no tocaron, no quisieron ni, si no había permiso de que la gente lea la Biblia, para que no se enteren mucho, nada, de nada. Y ahí empezó la rebeldía también, porque ya pensaban más, ya estaban buscando formas mejores de gobierno, etcétera, etcétera, y también de sus propias ideas, de su espiritualidad. Entonces, allí esa rebeldía, me imagino que eso es lo que dio la pauta para la Santa Inquisición. Vamos más abajo, porque ya la gente estaba pensando más. ¿Aquí o después de lo que ya Más leímos? abajo todavía, más abajo. O sea, ahora nos toca ya, ahí termina 1625, Ya. comienza 1700. Y por lo visto ya empezaron a captar un poco más lo que es el reino de Dios. Pero cuando piensan ya más, ¿qué pasa? Lo primero es, son más separatistas, ahí está, porque está prevaleciendo generalmente primero la mente concreta. Y la mente concreta es separatista. Entonces, como separatistas dicen, esta religión es mejor que la tuya y se separan y creen, esta forma de pensar el gobierno es distinto a lo tuyo y lo mío es lo mejor, y empieza a haber fricciones. Veamos qué prosigue. Ya, nos vamos a 1725, pasando 100 años. Beatriz, Ya, 1725. Al comenzar el siglo XVIII, después de la reunión de la jerarquía en la Gran Asamblea Centenaria de 1725, se determinó realizar un esfuerzo que ejerciera una influencia más definida sobre el grupo de almas que esperaba encarnar, induciéndolas a apresurar su entrada en la vida del plano físico. Así se hizo y vino a la existencia la civilización moderna con resultados buenos y malos. La era de la cultura, característica sobresaliente de la era victoriana, los grandes movimientos que despertaron la conciencia humana para reconocer la libertad esencial, la reacción contra el dogmatismo de la Iglesia, los grandes y maravillosos desarrollos científicos del pasado inmediato y las actuales revoluciones sexuales y proletarias son el resultado de los impulsos impuestos a las almas para acelerar su encarnación, momento que no había llegado realmente, pero cuya influencia condicionante era necesaria para resolver ciertas dificultades presentes desde 1525. Los malos efectos aludidos indican las dificultades incidentales al desarrollo prematuro y el indeseable desenvolvimiento de lo que podría denominarse el mal. No obstante, es un término erróneo. Claro. Entonces, a ver, vamos a volver. sí, Despertaron. En la era victoriana, ustedes recuerdan, ¿no? Pero esto no es la era victoriana todavía. La era victoriana es en 1800 y tanto. A ver, la, eh, la guerra, las grandes movimientos que despertaron la conciencia humana para reconocer la esencia. Empezaron a reaccionar contra el dogmatismo, etcétera, a pensar más.
y ya hubo revoluciones sexuales y proletarias en las cuales ya los hombres eran más inteligentes y reclamaban sus derechos, ya querían pensar libremente. Y eso parece que dio pauta también a mayores espejismos. Por ende, ya empezó a despertar el asunto de la logia negra. A ver, muestra un poquitito más. ¿Hacia Sí, arriba o claro. abajo? No, los Ah, malos efectos aludidos indican las dificultades incidentales al desarrollo prematuro y al indeseable desenvolvimiento de lo que podría denominarse el mal. Entonces, sí, ya cuando las personas ya piensan más, pero piensan todavía con la mente concreta y muy camamanas, con emociones, etcétera, entonces ya uno, se ponen separatistas, dos, empiezan a surgir muchos espejismos y mallas, entonces empieza a desenvolverse el mal, porque aprovechan estas circunstancias de rebelión, etcétera, para introducirse entre la humanidad. Entonces, vamos a ver, era 1725. sí. ¿Cuándo fue la guerra, la revolución francesa? Mil 789. 70 y algo, o qué. 1700 era la Revolución Francesa, 1760 y algo. Pero Sí, aquí yo estoy viendo un poco también, así, en una visión macrocósmica. A ver, imaginemos que han sido mandadas a encarnar muchas almas para acelerar, pero esas almas no estaban preparadas, eso entendí, no estaban preparadas. Entonces, ahí es que vino la exteriorización, digamos, de ese conflicto, ¿no? De que no estaban todavía preparados, entonces había mucho caos. Ahora, yo también entiendo de que como es arriba es abajo, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa cuando uno no está preparado y recibe un impulso. Entonces, ¿qué pasa? El impulso energético va a ir a los chakras inferiores, entonces va a activar más las emociones, la parte sexual y todo eso. Y todo lo que pasó creo que ha sido a nivel, digamos, de grandes cantidades de seres humanos. Entonces ha habido todo este caos, ¿no? No sé, creo que estoy... Eh, ¿saben qué, chicas? A ver, un ratito retrocedamos un poquito, puede ser. No, no, veamos, sí, sí, sí. Aquí, A ver, ver, leamos de nuevo. A ver, lee de nuevo, Beatriz. Ya, Beatriz. ya, mm, un ratito, a ver. Te vamos a ir Al comenzar el interrumpiendo. siglo, al comenzar el siglo XVIII, después de la reunión de la jerarquía en la Gran Asamblea Centenaria de 1725, se determinó realizar un esfuerzo que ejerciera una influencia más definida sobre el grupo de almas que esperaba encarnar, induciéndolas a apresurar su entrada en la vida del plano físico. Aquí está llegando lo que dice Siham de Sí, estas almas que están llegando y todavía no sabemos de cómo lo van a tomar. Exacto, no estaban preparadas, digamos así. Han es. recibido el impulso para encarnar. Así se hizo y vino a la existencia la civilización moderna
con resultados buenos y malos. La Acuérdense era que también, perdón, la ciencia estuvo fuerte también. Me gustaría saber Newton, ¿de en qué año era? Diana, no te acuerdas de Newton? Ahorita vamos a averiguar. Porque él ha sido increíble. Él nos va a dar mucho la pauta de muchas cosas. 1643 nació y Ahí murió está. 1727. Ahí estamos en la misma época. Este Newton ha revolucionado pues la ciencia increíblemente. Realmente era un genio. Y ya entonces la humanidad estaba produciendo estas personas tan pensantes y ya habían adelantos en ese sentido. Claro, Entonces, en varias áreas de la ciencia, ¿no? Física, química, todo. exacto. Así que bueno, así vino entonces la era características solamente de la era, no, aquí llegó la civilización moderna con resultados buenos y malos. Los buenos han sido los adelantos científicos en ese entonces. Y la era de la cultura, característica sobresaliente de la era victoriana, los grandes movimientos que despertaron la conciencia humana. Pensemos que ya empezaron a ver esto de qué cosa nos dijo Diana, 1780 y tantos empezó ¿cómo has dicho, Dianita? 1776, primero es Eh, la Revolución norteamericana, la la independencia norteamericana. norteamericana, que Y desde su 1889, declaración fue muy profunda, muy pensada. La han hecho iniciados grandes, ha sido muy importante eso. ¿Y cuándo fue la Revolución Francesa? La 1780, Diana nos dijo recién, ¿cuánto dices? 1789. Así dijo Dianita, sí, también. Aquí, Entonces, ha preparado grandes trastornos políticos también en esas épocas. aquí también hubo el descubrimiento, aquí Benjamin Franklin, con la electricidad, con el primer ferrocarril, o sea, ha habido un gran movimiento ahí, un avance de inventos en esa época muy grande. Qué interesante. Entonces, ha pasado mucho. Y aquí revoluciones sexuales y proletarias son el resultado de esos impulsos impuestos a las almas. No me imagino qué tipo de religión, de revolución sexual hubo en ese entonces. No capto habrá sido el problema. Bueno, de manera general aquí estoy viendo, dice, la invención de la penicilina, la imprenta, vacunas, el avión, miren qué cosas. Ah, no me di, porque la imprenta fue lo que más sacudió. O sea, está dentro de esos círculos de lo que es la inteligencia artificial ahora. En ese Ujú. entonces la imprenta es lo que hizo extender el conocimiento a muchas partes. Exacto, en 1700, así que vamos a estar en la rueda más elevada de la, ¿cómo se dice? De la Del, espiral. de la espiral. Ahorita vamos, o sea, estamos entrando en un momento donde vamos a tener un impulso semejante a ese. Ya mucha gente pensante. Y ahí comienzan también los problemas y también las soluciones. Sigamos adelante. Digamos, yo creo que
Da para tener una idea, ¿no? Porque en realidad la humanidad camina muy bien despacio, pues a pasos lentos. O sea, no, es un desarrollo que va poco a poco, ¿no? Sí, Antiguamente sí, pero a medida que nos vamos modernizando, empieza a acelerarse. Es un proceso de aceleramiento total y las cosas empiezan a pasar, más cosas. O sea, lo que antiguamente no pasaba nada, en cientos de años ahí estábamos trabados. Mientras más estamos avanzando en la modernidad, todo es mucho más acelerado. Desde Ahora, ¿no ve? Sí, sí, Claro, sí. porque la mente ya está pues, bien desarrollada, la Es mente concreta, sumamente. pero Mm. antes era más emocional y así más mental la época de muy Camamanas, oscura, sí, y muy oscura, ¿no? De mucha muy oscuridad. oscuro. Es muy, muy oscura. Ahora, pero esto, entendamos esto, cómo tiene efecto cada concilio, cada cónclave, estos de 100 años. O sea, lo que afecta a lo que está ocurriendo en la humanidad, los impactos que te va trayendo cada concilio y que los efectos que va resultando en el planeta. Eso es lo que nos quiere que entendamos. ¿Se Ujú. imaginan qué impactos recibiremos el 2025 en esta modernidad? Va a ser fuertísimo. claro, lo interesante aquí también es ver que el lado del mal también aumenta, ¿no? Tiene su, Claro, tiene su contraparte, o su reacción, digamos así. tu reacción. El bien y el mal, sigamos. Sí. Rosana, Pero en lo de bueno, que cuando vamos avanzando más, vamos razonando mucho mejor y vamos entonces liberándonos de muchos espejismos y entonces la logia negra no tiene tanta fuerza. ¿Qué dices, Vería? é que Sônia Lima publicou aí no chat, dizendo, lembrando que a Revolução Industrial começa em 1760 até 1840. Ah, qué bien. Mire, la revolución industrial, cómo cambió las vidas de la gente la revolución industrial. Tremendamente. Sim. Sí, Sí, gracias, cambia. Sony. Sí, excelente. Gracias, Verí. Gracias, Sony. Sigamos. Ya. Ya se evidenciará por inferencia que muy pocos miembros de nuestra jerarquía han alcanzado un estado o condición que justifique su aceptación en el Gran Concilio o les permita responder a la letra O emitida por Sanat Kumara en intervalos de 100 años, sonido que reúne en el concilio a las unidades que responden. El concilio se celebra cada 100 años y, en lo que a nuestra humanidad moderna concierne, se ha celebrado según nuestras arbitrarias fechas en 1725, 1825 y 1925. En dichos concilios, quienes son responsables del desarrollo planetario de algunos aspectos predeterminados, exponen sus informes, se decide respecto a los nuevos desarrollos, se pone a su disposición ciertos tipos de energía cósmica solar a fin de llevar a cabo los planes que desarrollan el propósito, dedicándose lógicamente mayor atención a la evolución de la conciencia en los tres mundos.
Recuerden que lo antedicho no solo se refiere al reino humano y su desarrollo, sino también a los tres reinos subhumanos que, desde muchos puntos de vista, tienen la misma importancia que el humano. Quizás estas sean palabras duras y difíciles de ser aceptadas por la humanidad. Estas grandes metas se introducen lentamente en la conciencia del iniciado No, cuando antes de avanza. que digas, antes que avances, ¿cómo tiene efecto en el planeta? Y no solo en la humanidad, sino en los tres reinos subhumanos, y que, y que de acuerdo a esos puntos, esas visiones tan elevadas de los maestros y más allá de los logos, pues son tan importantes esos subreinos como las del reino humano. Nosotros nos creemos que todo gira alrededor de nosotros y no es así. Yo me imagino mucho se ve incendios enormes en bosques que se queman, pero cuántas especies, etcétera, y plantas y árboles. Y me imagino que también tiene que ver con ese cambio de conciencia, esa purificación que está teniendo el reino vegetal y animal con todas estas purificaciones en los incendios, aunque sean ocasionados por la mano humana, pero no hay nada casual. ¿Y qué cosa dice antes? Regresa, por favor. Sí, dijo cosas importantes que Muy importante, muy Sanat importante. Kumara pronuncia el O aquí. Sí. Yo creo que debemos leer de nuevo todo esto. Esto, pero en fácil, cada 100 años, Sanat Kumara dice el OM, pero sin la M, solo es O. Y el O es muy redondo, y eso dan la pauta posteriormente, eso en otro de los capítulos de nuestro libro, da la pauta de que el O tiene que ser muy redondo y pensar en su redondez. Y cuando lo dice Sanat Kumara, dice lo, pero sin decir la M, porque la M ya denota, me parece, la materia, en esto es espíritu viviente. Oh, y cuando emite ese OM, entonces se unen, van llegando todos los que tienen que reunirse en el concilio. Entonces él da la pauta y da la señal para esa reunión. Y solo detectan este OM los que deben estar en el cónclave, los que están con capacidad de captar el O de Sanat Kumara. Y así se van celebrando cada 100 años los cónclaves. Y ya, entonces después, ¿quiénes son responsables del desarrollo planetario? De algunos aspectos predeterminados exponen sus informes. Ah, aquí hay una cosa muy importante que en algún momento de este texto va a llegar que la jerarquía se reúne de 7 en 7 años y Sí, da los informes. Entonces, de 100 en 100 años las reuniones con Shambhala, pero la jerarquía evalúa el desarrollo de la humanidad a cada 7 años. Entonces exacto. aquí, ¿no ve? Aquí dice que exponen sus informes al respecto de los nuevos desarrollos. Se pone a su disposición de Sanat Kumara ciertos tipos de energía cósmica solar a fin de llevar a cabo los planes que desarrollan el propósito
dedicándose lógicamente mayor atención a la evolución de la conciencia en los tres mundos. Y aquí, y esos concilios de cada 7 años son muy importantes para los maestros de sexta iniciación que tienen que ver con la decisión. Y ahí se los prueba a estos maestros como si están preparados para tomar las decisiones adecuadas con la humanidad o los tres reinos inferiores. Entonces, ahí es como una prueba. Y cuando son los 100 años, evalúan el trabajo de estos maestros también. Y cómo hemos respondido a la dirección de estos maestros, nosotros los humanos, y qué efectos ha tenido en el mundo. O sea, va a ser súper importante. Quisiera ver qué es lo que hablan, lo que deciden. Has leído por ahí más abajo. ¿Qué es Eh, lo que se considera más abajo? Quisiera que ya, salga para o que lo sea, leamos. aquí volvemos más abajo, más arriba. ¿Quieres que vuelva? Aquí Eh, dicen, estas metas se introducen lentamente en la conciencia del iniciado cuando a avanza, ver, pasa. ¿qué metas? A ver, veamos más arriba. Ya. Recuerden que lo antedicho, aquí, porque dicen, Ya, mejor, sí, mejor como que lo que tú querías empezar, me parece, en dichos concilios, esto ya, ¿quiénes? Ya, que Beatriz lea de nuevo, ¿no ven? el concilio a ver, empecemos todo, un poquito más arriba, Ya. un poquito más, bueno, aquí, desde ahí, ya, Se evidenciará por inferencia que muy pocos miembros de nuestra jerarquía han alcanzado un estado o condición que justifique su aceptación en el Gran Concilio o les permita responder a la letra O emitida por Sanat Kumara en intervalos de 100 años, sonido que reúne en el concilio a las unidades que responden. El concilio se celebra cada 100 años y, en lo que a nuestra humanidad moderna concierne, se ha celebrado según nuestras arbitrarias, debe ser, según nuestras arbitrarias fechas, en 1725, 1825 y 1925. En dichos concilios, quienes son responsables del desarrollo planetario de algunos aspectos predeterminados, exponen sus informes, se decide respecto a los nuevos desarrollos, se pone a su disposición ciertos tipos de energía cósmica solar, a fin de llevar a cabo los planes que desarrollan el propósito, dedicándose lógicamente mayor atención a la evolución de la conciencia en los tres mundos. Recuerden que lo antedicho no solo se refiere al reino humano y su desarrollo, sino también a los tres reinos subhumanos que desde muchos puntos de vista tienen la misma importancia que el humano. Quizás estas sean palabras duras y difíciles de ser aceptadas por la humanidad. Estas grandes metas se introducen lentamente en la conciencia del iniciado cuando avanza paso a paso en el sendero de iniciación. Obligadamente deben considerárselas aquí, aunque se trate de asuntos incomprensibles para el lector, pues de lo contrario podría considerarse que la iniciación
es la obtención de una condición relativamente estática y conduciría al iniciado a un eterno punto muerto o callejón sin salida. En realidad, la iniciación es el reconocimiento de las metas condicionadas desde Shambhala. No constituye un proceso por el cual el hombre llega a ser nada más que un miembro de la jerarquía espiritual. La iniciación, como la entiende el aspirante, es realmente incidental y preparatoria para el sendero de evolución superior. Aquí lo que está diciendo realmente que esto también son pruebas, lo que les comentaba de los maestros de sexto grado, que se los prueba y se prueba también cuán madura está la humanidad para lograr iniciaciones. Ahora, de acuerdo a estos cónclaves, la humanidad ha crecido mucho y está lista para entrar a la primera iniciación como masa humana, a la primera iniciación que es el nacimiento del Cristo, o sea, la captación de que somos divinos, que nosotros tenemos alma, que el alma es divina, que nosotros somos portadores del alma divina. Ya estamos pensando mejor, pero aquí dice, también se están siendo probados las iniciaciones superiores, porque no quiere decir, digamos, si ya Cristo llegó al estado crístico o el Buda al estado albudado, etcétera, ahí se quedaron esperando, mirando cómo nosotros vamos desarrollándonos. No, ellos también y los maestros también están trabajando fuerte en sí mismos y están poco a poco despertando más todavía conciencia, autorrealizándose mucho más y también logrando una realización como jerarquía espiritual, como Shambhala, como humanidad, para que puedan esos tres alinearse, integrarse mucho más. Entonces, por eso abajo dice, no creamos que todo esto es un proceso estático. ¿Puedes avanzar para abajo, por favor, Susanita? Que es algo que tenemos que entender bien. Miren, la iniciación realmente es incidental. Porque es incidental a la evolución, a lo que nosotros estamos despertando y preparatoria para el sendero de evolución superior. Y es algo que no termina. Aquí más arriba dice, aunque se trate de asunto, obligadamente debemos considerar aquí esas metas que se van introduciendo lentamente en la conciencia del iniciado cuando avanza paso a paso en el sendero de la iniciación. Y aquí se está hablando de la humanidad, de la gente, de los iniciados, de los maestros, del mismo Cristo. Me imagino que del mismo Sanat Kumara. Entonces, obviamente deben considerárselas aquí, aunque se trate de asuntos incomprensibles. Claro, hay iniciaciones que ni captamos para el lector, pues de lo contrario podría considerarse que la iniciación es la obtención de una condición relativamente estática, que uno llega a una iniciación y ya llegamos a la santidad y ahí nos quedamos sin movernos más. No, para nada. Es un proceso
que nunca terminan y conduciría al iniciado, si se volviera estático, a un eterno punto muerto, callejón sin salida. O sea, nunca terminamos de mejorar, superarnos, perfeccionarnos. Porque Entonces, el mismo Dios pues evoluciona. Si el sí, mismo Sanat Kumara, si ellos están evoluyendo, nunca tiene fin. y entonces, ¿qué pasa? Que aquí están los cónclaves y en estos cónclaves se va sopesando el crecimiento de todos nosotros, incluyendo al reino animal, al reino vegetal, etcétera. Me voy a apagar lo mío, disculpe. No, está bien. Yo creo que hoy día paramos por aquí. ¿Qué les parece? Sí, ¿No? Sí, Retomamos porque ahora va a entrar en otro punto. sí. Y, o sea, el próximo viernes igual, el mismo link, la misma hora, nos encontramos. Quisiera saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna reflexión. ¿Sabes qué? Lo que yo estoy pensando es realmente que esto nos está sirviendo a sopesar más lo que es el cónclave. Poquito a poco ha ido avanzando y dando las pautas de todo este proceso que hemos ido creciendo como humanidad para que ya en el 2025 nos demos cuenta la importancia de estos cónclaves. Están marcando nuestros puntos de inflexión de aquí hasta el siguiente, este siglo, cuántas cosas tenemos que lograr, cómo tenemos que obtener mayor altura en todo este Impulso. proceso, impulso, etcétera. Sí, Sí. Sí, es un gran impulso el cónclave y me parece que mismo que no entremos en grandes profundizaciones aquí con este texto que hemos leído hoy día, pero nos damos cuenta que realmente es el momento de gran oportunidad porque ellos permiten la visión y el reconocimiento de las metas de la energía del propio Sanat Kumara, o sea, del centro donde la voluntad de Dios es conocida. Ese alineamiento, esa percepción de la voluntad de Dios es impulsada con esta energía que se recibe en los cónclaves y sopesada por la jerarquía paso a paso, lección por lección, crisis a crisis, pero de cualquier forma. Si nosotros ya nos predisponemos a recibir este impulso, a percibir las metas y la voluntad de Dios, a hacer esa aproximación con Shambhala, ya estamos realmente aprovechando este gran impulso. sí, verdad. Así es. ¿Algún comentario? Nada. Bueno, entonces cerramos. No sé quién quiere pronunciar la gran invocación. ¿Quién se habilita? Aquí está. Basta, voy a poner en la pantalla. Puedo hacerlo yo si gusta. Claro, por favor, por favor. Tomemos una inspiración profunda para ponernos en contacto nuevamente con nuestra alma. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra,
desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro, que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Decimos ahora la palabra sagrada 3 veces. Inspiramos. Oh. 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 Vamos a expirar profundamente, abrimos los ojos y apagamos la vela. Muchas gracias, buenas noches. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. buenas Chao, noches. chao. Gracias.